Oremos. Cuida, Señor, a tu iglesia con tu constante benevolencia, y ya que sin ti desfallece la humana fragilidad, presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación, por nuestro Señor Jesucristo. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense, aparte de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido y defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque serán encendidos como la púrpura, vendrán a ser como lana blanca. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Les anuncio proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados, difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren remover. Todo lo hacen porque los vea la gente. Ensanchan las filacterías y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra le llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, vamos a tocar sobre la primera lectura del libro del profeta Isaías. Una de las naciones en el mundo que están en la Biblia, que aparece Sodoma y Gomorra, fue una nación de lo más depravada, de lo más perversa, de lo más desobediente. No entendían razones, no querían esforzarse por hacer las cosas como Dios se les había dicho. Dios anticipadamente les había anunciado, ¿verdad?, que ese pueblo, esa nación iba a ser destruida por la desobediencia. Había corrupción, había división, egoísmo, prostitución. Era una nación terriblemente depravada, sin moral y sin ninguna directriz en el nombre de Dios. Sin embargo, Dios les dijo anticipadamente. Ahora dice: lávense y purifíquense, aparte de vista sus malas acciones. Dios se los dijo. No entendieron, hicieron lo que ellos quisieron, y Lot, que era sobrino de Abraham, les dijo también él, les advirtió, y Lot pues se sentía incómodo vivir en ese lugar, de ver tantas iniquidades, tantas desobediencias. Pues Lot tenía temor de Dios, ¿verdad? Aunque su esposa cometió un error al final. Bien, entonces aquí el asunto es de que si nosotros no obedecemos a Dios,
nuestro pueblo será destruido. O sea, todos seremos destruidos si no obedecemos a Dios. Y aparentemente, pues, decimos, ¿qué nos va a hacer si Dios es bueno? No creo, Diosito es bueno. Y aunque yo sea malo, ¿verdad? Entonces ahí está el problema. Cuando Dios destruye a un pueblo es porque es una nación mala, perversa, que no entiende los mandatos de Dios. Queremos seguir en el pecado. Ahora también dice, defiendan los derechos del huérfano, defiendan a la viuda que no tiene ni quien le respalde, apóyenla, ¿verdad? Organicen algo para que la apoyen, sean solidarios con las viudas, con los huérfanos, los que no tienen familia, que están a la intemperie, que están abandonados, que necesitan. Ahí Dios nos quiere ver nuestra caridad y nuestra buena actitud. Vengan, dice, y discutamos, dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve, aunque serán encendidos como la púrpura y vendrán a ser como una lana blanca. Así esto representa la gracia, representa el pecado. Si yo ahora sí me purifico, me regenero, mi alma estará limpia como púrpura, como una lana blanca, como un borreguito. Seamos también, dice, dóciles y obedecer a Dios, a su palabra, a su mandato, porque comerán los frutos de la tierra, pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Y ya no tendremos nada, ni cosecha, ni nada. No se nos dará nada. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Aterrizando en el Evangelio de San Mateo, aquí hay una situación donde dice que Jesús le dice a las multitudes y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Moisés en sí representa la legalidad, la ley y la moral que Dios le encomendó a Moisés. Pero los fariseos hicieron todo lo contrario. Ellos no cumplieron la ley. Ellos hablaban de una ley, se decían que eran religiosos, maestros de la ley, maestros de las Sagradas Escrituras, y pues decían una cosa y hacían otra, no cumplían las prescripciones que manda Jesús a través de la Sagrada Escritura. Oprimían a los pobres, les imponían grandes cargos, grandes impuestos, hacían lo que querían. Así de que ellos, ¿cómo iban a hablar de una religión que según ellos aparentemente representaban cuando no era cierto? Cuando la religión que profesaban según ellos era falsa, porque no obedecían a Dios, no cumplían con la ley según ellos, y tenían como más unas 616 leyes, ellos que según hacían, tenían, pero eso lo hacían para oprimir, no para ayudar. No tenían un corazón caritativo de ayudar a los pobres, de interesarse por ellos, por los enfermos, a ellos no, eso no les importaba. Ellos se sentían como que si fueran dioses, estaban en una idolatría, ¿sí? que únicamente ellos se sentían los únicos, que únicamente ellos iban a tronar los chicharrones, nomás mis chicharrones truenan. Y no les importaba el sufrimiento del pueblo marginado, allí donde Jesús no coincidió con ellos. Ahora, ellos no alzan ningún dedo, ni mueven ni nada por ayudar a la gente. Ensanchan grandes filacterías y las franjas del manto les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes, con sus hábitos acá casi tirado al suelo. ¿Y eso de qué sirve? Ahora bien, vamos a hablar un poquito también sobre los sacerdotes. Tenemos sacerdotes en nuestra iglesia, en nuestras iglesias, pero ¿quién será el mejor sacerdote? ¿Cuál será el mejor sacerdote? Jesús. Pero detrás de él hay sacerdotes que son hombres, que si reciben una ordenación por la gracia de Cristo. Pero ¿cómo les podemos llamar a ellos que si queremos que sean buenos sacerdotes ante el pueblo? Porque ellos fueron nombrados, ¿sí? Ellos recibieron un nombre,
ahora sí, pues un nombre profundo, que son sacerdotes. Recibieron la ordenación por un obispo y fueron nombrados sacerdotes nominales. Eso quiere decir nombrados por el obispo, vicario de Cristo, y fueron consagrados y todo, y están en una iglesia sirviendo a una sociedad, a una comunidad. Pero quiero que analicemos cuál será el buen sacerdote. ¿Cuál será el buen sacerdote? El que únicamente hace misas, el que únicamente se dedica a hacer casamientos, a casar, a bautizar, a confirmar, a tener fiestas, a tener eventos. Quiero preguntar si ese será un buen sacerdote, que únicamente se interesa por los eventos, por las fiestas religiosas y esas cosas, por otros asuntos, pero no se interesa por una comunidad marginada, por los pobres, por los enfermos, que te diga voy a visitar a X comunidad y voy a llevarles medicinas allí a la capilla, a la iglesia, para que se distribuya a los enfermos. Voy a llevar alimentos, voy a conseguir esto para esta X capilla, ¿no? Y en tal colonia no hay una capilla bien construida, se está cayendo, es de hueso, de palma, ya no, se están mojando, en fin. Ahorita no está lloviendo, pero cuando llueve, se están mojando, necesita que se les ayude. Quiero preguntar, ¿qué tipo de sacerdotes queremos nosotros como hijos de Dios? Que ayude. Ese es el buen sacerdote. ¿Sí? Para nosotros ese tiene que ser el buen sacerdote, el que ayuda, el que se interesa por su comunidad, el que platica con su comunidad, a ver qué necesitan, qué les puedo ayudar, a ver en tal colonia falta que se haga una capilla, a ver, vámonos organizando, a ver qué vamos a hacer. Los sacerdotes pueden hacer mucho por sus comunidades, pero no todos lo hacen, no todos lo hacen. El buen sacerdote es el que hace una capilla. A ver, voy a hacer una capillita. A ver, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. A ver, vamos a visitar a los enfermos, les vamos a llevar alimento, vamos a conseguirles medicinas. A ver qué hacemos, pero vamos a hacer algo. El buen sacerdote es el que hace algo por su pueblo. Ese es el buen sacerdote. El sacerdote que no le interesa nada de su comunidad, ese no es un buen sacerdote. El que no tiene comunicación con sus laicos, con sus ministros, y únicamente vive un egocentrismo, no es un buen sacerdote. El que se aparta de la comunidad, el que no convive, el que no les pregunta a ver qué necesitan, qué problemas hay, qué necesidades hay, ese no es un buen sacerdote. ¿Vale? Sí, ahí está. El buen sacerdote no es el que hace misa, no. Esa es parte de su responsabilidad, que tenemos que anunciar la palabra de Dios, y de ahí parte cuando escuchamos a Dios, porque Dios nos habla, nos dice, ayuden a los enfermos, ayuden a los pobres, ayuda a los huérfanos, ayuden a las viudas, ayuden a esto, ayuden al otro. Nos dice Dios nos pone el ejemplo. Ese la pasó haciendo el bien, curando enfermos, ayudando, dando de comer a toda ese gentío, le dio alimento en la multiplicación de los panes. Señor, esa gente tiene hambre, ya quieren pues, pero nomás tenemos 2, 3, 4 panes, 2 pescados. Mejor mándalos a sus casas. Igual lo que le dijo el Señor que se fueran a sus casas. No, dice, no digan nada, déjenlos ahorita. A ver, cerró sus ojos el Señor, hizo la oración y empezó a ver alimentos. Juntaron 3, 4 canastos, 5 canastos, empezaron a llenarse todos los canastos. Es decir, que Jesús les dio de comer aproximadamente 5,000 gentes, aproximadamente.
les dio de comer. Y a nosotros nos deja sin comer. No nos deja. Al ratito, mañana ya tenemos que vamos a comer. Él nos pone los medios, nos hace el milagro. Pero eso hay que descubrirlo, hay que darnos cuenta y reconocerlo. Ahora, vámonos con los maestros. A él no le digas maestro, porque maestro hay uno. Estamos hablando de un aspecto nominal, de un nombramiento. Tenemos en las escuelas maestros, ¿sí? Y le decimos maestro. Ahí le encargo a mi hijo o a mi hija. ¿Cómo va mi hijo en la escuela? Y les damos un respeto. Ahora bien, pero ellos no son más que Cristo. Cristo es el maestro, pero dice que los maestros deben dar testimonio. Un maestro de una escuela tiene que dar un ejemplo a sus alumnos y a los padres de familia. ¿Qué más? No le digas padre, porque padre es el Padre Celestial. Dicen los hermanos separados, no le digas al sacerdote padre. Dicen los protestantes. Pero hay que entender el aspecto, ellos fueron nombrados por la Iglesia de Cristo, recibieron una orden sacramental del sacerdocio y recibieron una consagración y le podemos decir padre. A ver, a nuestros padres ya no hay que decirles padre, al papá y a la mamá ya no hay que decir tampoco a ellos papá ni mamá. Dicen los hermanos separados que no más un padre que hay, pero ellos quieren confundir. Hay que entender esta situación, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Ahora, yo tengo mis padres, Dios me dio mis padres, y a ellos les dio una función de ser padre y de ser madre, y por tal motivo tienen un significado. Y cuando hablamos de un significado, estamos hablando de algo profundo, del amor de Cristo. Si Dios nos dio a nuestros padres, nos dio a nuestros abuelitos, nos dio a nuestros tíos, a nuestra familia, vamos a darles un respeto y a tratarlos como tales. Papá, mamá, tío, abuelita, abuelito, ¿sí? Pero no quiere decir que son más que Dios. ¿Me explico? Dios no dice, no le digas a él papá ni mamá. Él te dio como padres a sus hijos, como el mejor regalo de las primicias. Los maestros, en lo que son maestros, Dios nos dio a esos maestros para que nos enseñen y para que nos den testimonio. Pero en ningún momento van a suplir a Cristo. ¿O acaso San Pedro suple a Cristo? ¿Puede suplir a Cristo San Pedro, que quedó como el Papa? ¿O Juan Pablo II, el Papa Francisco, puede suplir a Cristo? ¿Puede ser sucesor de Cristo? A ver, ¿puede ser? O sea, el Papa puede ser Cristo, como él. A ver, que se oiga, sin miedo. Cristo tiene su poder, ¿verdad? Eso, muy bien. Pero pues ahora sí que A eso, Papa tiene también, porque por él mismo, ¿verdad? eso. Pero ahora sí no puede ser. No puede ser sucesor de Cristo, nunca. Nadie puede ver, nadie en esta tierra, nadie puede ser sucesor de Cristo. Puede ser sucesor de San Pedro. El Papa es sucesor de San Pedro, nada más, pero no puede irse arriba. Porque Cristo a nadie le puede quitar el lugar que tiene. Porque Cristo es la iglesia, Cristo es la autoridad máxima. Él pone a los sacerdotes, a los diáconos, a las catequistas, a los celebradores, a los movimientos de la Legión de María, la adoración nocturna, los grupos juveniles. Dios
llama a todos esos movimientos, que es Cristo. Y Él es el que nos designa. Como celebrador a mí Jesús me designó. Ya me tenía preparado. Yo de Petatlán me vine hasta acá. Y aquí me tocó servirlo. ¿Sí? Yo cuando iba yo ya a la misa me salía. Me iba al cine a comer chicharrón con salsa. Hígado con salsa y palomitas. No tenía interés. Pero me llegó el llamado aquí precisamente. Aquí me llamó Dios. Y me llamó a través del sacramento del matrimonio. Me llamó y aquí estoy sirviéndole. Me dio una función. Soy celebrador. Soy sacerdote del bien común por el sacramento del bautismo. Me hizo un llamado el Señor. Y mira, no me suelta. Y le digo, Señor, no me suelte. No me vaya a ir por otro lado. El Señor no me suelta. Y a donde vaya voy a anunciar su palabra. A donde vaya. Y seguiré siendo celebrador toda mi vida. Hasta que me muera, entonces ahí nos vemos, ahí nos vidrios. Pero voy a ser celebrador toda mi vida. Porque eso soy. Ese es un ministerio que yo recibí. Precisamente en una solemnidad, en una misa, recibí oficialmente mi ministerio como celebrador y tengo oficialidad en la iglesia, represento a la iglesia aquí y en China, donde quiera que vaya. Puedo ir debajo de aquel árbol y puedo anunciar la palabra de Dios. Porque soy celebrador oficial de la iglesia, me designó la iglesia en el nombre de Cristo a través del sacerdote, del párroco, fui designado. Y por eso estoy aquí frente a ustedes, a la comunidad. Así como el sacerdote se hizo sacerdote por una ordenación del sacramento del sacerdocio. Fue ordenado, fue designado por un obispo. Yo fui designado por un sacerdote. Es igual. El obispo es sacerdote. Pero tiene la autoridad como arzobispo de una arquidiócesis. Y yo por la parroquia y la arquidiócesis también. ¿Sí? Entonces, ahí está. Soy celebrador y muy contento de servir. Muy contento. Y cada día más me entusiasmo más. Cada día más me emociono más. Por servir, por enseñar a nuestra comunidad, a ustedes. ¿Vale? Entonces, así están las cosas. Así que no vayamos a quedar en la confusión. No, ya no le voy a decir al sacerdote padre. Pues si no es padre. Padre es Dios. Y esas son las ideas que tienen los protestantes, pero no están bien fundamentadas. Le podemos decir al sacerdote padre porque eso es, porque fue designado, porque son vicarios de Cristo. Le damos un respeto, tienen un aspecto nominal, un nombre, sacerdotes, pero también tienen un significado. Porque recibieron la consagración, porque fueron sus manos purificadas en una misa solemne. Por tal motivo merecen nuestro respeto los sacerdotes, ¿sí? Porque llevan en ellos un revestimiento, un revestido por el Espíritu Santo. Cuando Jesús sopló sobre los apóstoles, reciban la fuerza del Espíritu Santo. Así los sacerdotes. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Se entendió? ¿O me regreso? Además el día es largo. Sí, a ellos no les conviene eso. Ellos están tiranizando o criticando a la iglesia. Porque ellos dicen que a mí yo nunca puedo de esa misma forma que sí. Ajá. ¿Por qué le dicen padre si dicen que son los pecadores?
Sí, los sacerdotes son pecadores, tienen pecado como nosotros, no son santos. Pero que por eso no deberían de decirles Papa. No, pero ellos recibieron un orden, una orden por la iglesia. Ellos están en otra situación. Ellos son enemigos de la iglesia de Cristo, de la iglesia católica, los protestantes. ¿Sí? Entonces entendamos eso también. Por eso dice, aquí dice en el Evangelio, a ningún hombre sobre la tierra se lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Ni se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Ahora, en el caso del celebrador, dice, no se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. El celebrador tiene algo nominal y un significado. Fuimos designados por la iglesia como celebradores. Y el significado es el respeto que se tiene que dar. ¿Por qué? Porque anunciamos la palabra de Dios. Que a alguien le falte el respeto, imagínense, le está faltando a Cristo. Si a alguien le falta al sacerdote, igualmente le está faltando a Cristo. Y hay aquel que le falte a un celebrador, le falte a un sacerdote o a un diácono, Dios, se las va a ver con Dios, es un pecado. En una lectura dice, maldice, ¿verdad? Sí. Dice que le falta a los Sí, o un celebrador. Y no tenemos por qué distinguir que un sacerdote es más que un celebrador. No, no es más, ni es menos. Somos iguales ante los ojos de Dios. Pero se maneja esa situación entre los mismos católicos. Distinguen. Ay, que va a venir el celebrador fulano de tal. Yo quería que viniera el padre. Imagínense. Y ahí estamos mal. Si viene un celebrador, bienvenido. Porque también viene a anunciar la palabra de Dios. Viene un sacerdote, también viene a anunciar la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia y ni la debe haber. Que porque él es párroco, nuestro respeto, tiene una autoridad que la arquidiócesis le otorgó de cuidar, de administrar una parroquia. Por eso no da derecho a que se haga menos a ninguno de los que servimos a la iglesia. Eso no da derecho. El derecho es el mismo, tanto para sacerdotes, para diáconos, catequistas, celebradores y todos los que servimos a Dios a través de la iglesia, es el mismo derecho. Dios no cambia eso. No, porque eso viene de Dios. ¿Vale? Así que el celebrador puede ser un guía. Es un guía. Somos líderes. Yo soy un líder religioso aquí en la comunidad. No político, líder religioso. Porque que luego la expresión, porque como en la política manejan ese tipo de líderes, no. Líder religioso aquí en Pueblo Viejo. ¿Sí? Y donde esté, lo puedo ser. O quitámosle la palabra líder, mejor representante, para que no entremos en complicaciones. Mejor representante. O celebrador y ya. Sí, así está el punto, ¿no? Entonces, es bien importante esto que hemos explicado. Y dar testimonio. Si como padre de familia, tengo que dar ejemplo a mi hijo. Porque Dios me designó como padre, como madre, como tío, como abuelito. Tengo que cumplir mi función. El que es maestro tiene que cumplir su función como maestro, pero no es más que Cristo. El maestro universal y excelente es Cristo. Los maestros son profesores. Maestro es uno, Cristo. ¿Sí? Entonces ahí está la enseñanza. ¿Vale? Que Dios nos ayude
a entender esto, lleve a la realidad y a la claridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.